Estimado profesor, compañeros, en el tema de hoy vamos a hablar sobre las diferencias que existen entre una lógica proposicional y una lógica cuantificacional. ¿Cuál es la diferencia que existe en estas dos? Hoy vamos a dar algunos ejemplos y vamos a hablar sobre sus principales diferencias y características. Pues si hablamos sobre las características de la lógica cuantificacional, podemos decir que esta usa cuantificadores. Esa es una de las principales diferencias, que usa cuantificadores para referirse a un individuo o a una persona o incluso a un objeto en determinado lugar. A diferencia de la proposicional, pues digamos que este es un poco más expresivo, pues aquí la diferencia va a ser que la lógica proposicional trata las oraciones como unidades completas indivisibles, ya sea verdaderas o también pueden ser falsas. Mientras que la lógica, digamos, cuantificacional, pues esta va a analizar la parte interna, la estructura de las oraciones, o sea, permitiendo así cuantificar los elementos del sujeto como del predicado, dando a entender qué nos quiere decir una oración o qué quiere hablar esta oración. Mientras que la proposicional pues no le interesa ni en lo más mínimo ni tampoco por ningún lado lo que te quiera decir esa oración, no le importa. Esa es una de las diferencias que más se puede notar entre la, digamos, proposicional o la lógica proposicional y la lógica cuantificacional. Es muy sencillo. Ambos tienen diferentes símbolos que los representan, como también sus conectores. Y acá tengo, por ejemplo, miran de la proposicional. Si ustedes miran, por lo general tiene su representación como una P, una Q y una R. Esos son sus elementos que lo representan. Y también tenemos sus conectores. Estos conectores que miran acá, pues tienen, por ejemplo, una V hacia abajo invertida, significa Y. Y la V que está mirando hacia arriba significa O. También tenemos acá esta flecha que significa entonces, o sea, para posteriormente afirmar algo o hacer algo. Y también tenemos acá, miren lo que ustedes están mirando, un símbolo o una flecha en ambos lados. Esto significa sí y solo sí. Un ejemplo, por ejemplo, yo me voy al cine, sí y solo sí da Avengers, una película que es Avenger, ¿no? Te da un ejemplo. Entonces, eso cada uno tiene un significado. De igual manera, este de acá, ve, esto. Esta flecha significa entonces, o sea, quiere decir que va posterior. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, si tú te vas en moto, entonces yo me voy en carro. Es un ejemplo que te podemos usar este tipo de signos. Entonces, amigos, esa es la diferencia. La diferencia es que uno usa cuantificadores, que es digamos, la lógica cuantificacional, y la lógica profesional no usa cuantificadores. Esta mayormente no le interesa eso. Entonces, esa es una de las principales diferencias. Ahora, los símbolos de la, digamos, de la lógica proporcional son este. Es una A invertida hacia volteada, que significa universal. Y tenemos, por ejemplo, la E de extensión. Estos prácticamente hacen la diferencia y también tienen, por ejemplo, sus conectores. A invertida tiene su significado y se lee, por ejemplo, para todos, para cada, para cualquiera, o todos o cada uno significa esta A. O sea, tiene un significado del por qué es la A invertida. Y esta E que se ven acá significa existe al menos uno. O sea, quiere decir que para definir sobre cuántos elementos implica una propiedad. Diferencia, por ejemplo, de la cuantificacional, que usa conectores, pues la proposicional pues prácticamente usa, digamos, la X, la B, X, Y o Z, o también puede usar A, B, C, depende qué tipo de variable puede usar para identificar, digamos, hacerla, digamos, una variable de un individuo. En términos generales podemos decir que las proposiciones usan el símbolo de la P para referirse a una proposición, y en cambio digamos, la diferencia entre la cuantificacional es que usan la X, la Y y la Z. Esa es la diferencia en ese aspecto de simbolización, que para distinguirse ambas. En conclusión, podemos decir que es entre ambos, tanto en la lógica cuantificacional y la proposicional, existen muchas diferencias. Por ejemplo, en la lógica cuantificacional, lo que más va a destacar es que esta lógica pues utiliza y analiza la estructura interna de las proposiciones, por ejemplo, utilizando variables y predicados y cuantificadores, ya sea como por ejemplo la letra invertida o universal A y existencial.
O también puede ser la letra E, que significa para determinar la cantidad de elementos y conjuntos que cumplen una propiedad. En conclusión, también podemos decir que la superlógica de la proporcional es formalizar las expresiones, o sea, como todos, como también puede decir o algunos o ninguno, permitiendo así el razonamiento más complejo que pueda existir. Algunos ejemplos de lógica proporcional podemos decir, por ejemplo, si estudio, aprobaré el examen. Es un ejemplo de lógica proporcional. Y en lógica, por ejemplo, y en la cuantificacional podemos decir, por ejemplo, en este salón hay demasiados alumnos. Como ven, un lado hacemos de manera individual, que es la proporcional, y la cuantificacional podemos decir de manera en cantidad, ¿no? Por ejemplo, hay demasiado, hay mucho, ya, o digamos que hay bastante. A diferencia de la proporcional, que solo vamos a utilizar o vamos a relacionar, por ejemplo, enunciados para verificar si es verdadero o si es falso. O sea, ahí va la diferencia en que uno usa, por ejemplo, cuantificadores y el otro no usa cuantificadores. Bueno, eso sería todo. Estimado profesor, espero que este video les haya servido, les haya ayudado. Bueno, y eso sería todas las diferencias que hay digamos, en comparación de la lógica cuantificacional y la lógica proposicional.